¿Sabías que en una sola finca de Costa Rica se producen 75 millones de piñas cada año? ¿O que un solo trabajador es capaz de plantar hasta 9.000 coronas de piña en un día? Y atención, para que una piña llegue a tu mesa hacen falta 18 meses de crecimiento. Por si no lo sabías, es un fruto que alcanza 30 centímetros de longitud y cerca de 2 kilos de peso, pero que, una vez cortado, ya no madura más. Detrás de esa aparente sencillez hay un cultivo que exige precisión quirúrgica en el campo, un esfuerzo humano titánico y tecnología industrial de alto nivel para que la piña llegue fresca a cualquier parte del planeta. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir el viaje de la piña, desde la siembra hasta el enlatado en apenas 20 minutos. Prepárate, porque lo que se esconde detrás de esta fruta tropical te va a sorprender. Todo comienza en el campo, con la preparación del suelo. Primero, se labra la tierra para airearla y facilitar la absorción de nutrientes. A continuación, se nivelan los terrenos para asegurar el drenaje, porque a la piña no le gusta el exceso de agua. Por eso se crean camas elevadas, donde cualquier lluvia sobrante puede escurrir sin dañar las raíces. Y por último, el suelo se enriquece con abono y se cubre con plástico agrícola, que retiene la humedad y mantiene alejados insectos y roedores. ¿Te imaginabas que hasta el drenaje del suelo es decisivo para que una piña llegue a tu mesa? El proceso continúa con las plantas semilleras, seleccionadas de la mejor cosecha anterior. Cada corona se coloca a mano con absoluta precisión, distribuyéndose en 2 hileras por cama, separadas entre sí por 26 centímetros y organizadas en filas que alcanzan hasta 100 plantas. Un trabajador es capaz de plantar 9.000 coronas de piña en un solo día. Un esfuerzo humano impresionante que multiplica la productividad del campo. Las plantas absorben nutrientes y luz solar hasta alcanzar un crecimiento uniforme. Después de 8 meses, llega el momento clave, la inducción floral. Los agricultores rocían las plantas con etileno, un gas natural que funciona como hormona vegetal. Le indica a la planta que es momento de florecer, logrando que todo el cultivo se sincronice y madure al mismo tiempo. A partir de ahí, brotan pequeñas flores en el centro de la roseta que, poco a poco, se fusionan y forman el fruto. Y aquí está el dato impactante. Se necesitan 18 meses completos desde la siembra hasta que una piña está lista para cosecharse. ¿Te imaginabas que esta fruta tan común necesita casi 2 años para formarse? La piña es especial, no madura más después de ser cortada. Por eso, la cosecha debe hacerse en el momento exacto. ¿Y cómo se sabe? Los agricultores observan el amarillamiento desde la base hacia arriba y utilizan un refractómetro para medir el azúcar. El contenido de azúcar determina la calidad, la dulzura y la jugosidad. Una piña M2, o Gold Oro Miel, alcanza 14 a 18 grados Brix, entre los niveles más altos de azúcar en el mercado. Y aunque externamente esté verde, ya es apta para el consumo. En apenas 3 a 4 días tras el corte, puede adquirir un tono amarillo según la demanda del cliente. La recolección se extiende hasta 34 semanas por lote, con recorridos diarios para no perder ninguna fruta madura. Los trabajadores cortan las piñas a mano, sujetándolas de la corona y flexionando hacia el cuerpo hasta romper el pedúnculo. La destreza aquí es clave. Un mal corte puede dañar la fruta. Cada trabajador recolecta en promedio 1000 kilos de piña al día. Una piña promedio mide 30 centímetros de largo, pesa 2 kilos y debe manipularse con delicadeza. ¿Lo sabías? En Costa Rica la mayoría de piñas se cortan manualmente, porque el uso de máquinas puede magullarlas. Las piñas cosechadas se colocan en cintas transportadoras y luego en grandes contenedores. Se almacenan boca abajo. La corona sirve de cojín natural durante el transporte. Cuando llegan a la planta, la magnitud es sorprendente. Se procesan hasta 140.000 toneladas de piñas al año. Primero, los contenedores se sumergen en agua para lavarlas. La fruta flota hacia arriba y la presión del agua la empuja a nuevas cintas transportadoras. Después, se clasifican por calidad, tamaño y apariencia, selecta, jugosa o industrial. Las piñas destinadas a exportación pasan por un baño de cera. El encerado preserva la humedad,
retarda la sobremaduración y garantiza que lleguen frescas al mercado. Luego, ventiladores enfrían la capa hasta endurecerla en una película protectora. Después, se empaquetan en cajas, canastillas o guacales, según el cliente. Las piñas con corona se exportan enteras, las que no, se reservan para el enlatado. Finalmente, pasan a cámaras frigoríficas que prolongan la frescura durante semanas. ¿Qué te parece más sorprendente? ¿Que una piña tarde 18 meses en crecer o que un simple baño de cera pueda alargar su vida útil durante semanas? Las piñas destinadas al enlatado entran en otra cadena de procesos. Unas máquinas retiran la piel externa y el núcleo. La cáscara es tan dura que las cuchillas deben afilarse cada 30 minutos. Después, la fruta pasa a una máquina de rebanado. Cada piña produce en promedio 7 rodajas de 1 centímetro de grosor. La pulpa más madura se coloca en latas con líquido de cobertura. Estas se sellan herméticamente y pasan a un autoclave que las esteriliza. El dato impactante: desde la fruta fresca hasta la lata lista para exportar transcurren solo 20 minutos. Cada año, en una sola finca, se producen 75 millones de piñas, con una productividad de 90 a 110 toneladas por hectárea. Un proceso que involucra 18 meses de cultivo, 1000 kilos recolectados al día por persona, y una cadena industrial capaz de procesar 140.000 toneladas al año. La piña no es solo una fruta tropical, es el resultado de ciencia agrícola, esfuerzo humano y pura ingeniería. Y así, desde una corona plantada a mano hasta la lata que abre tu ensalada de frutas, la piña es el fruto de un viaje increíble. Se producen 75 millones de unidades al año en una sola finca, las cuchillas deben afilarse cada media hora para pelarla correctamente. Y los procesos industriales logran transformar la fruta fresca en conserva en apenas 20 minutos. Ahora dime, ¿qué parte te sorprendió más? ¿Los 18 meses de crecimiento? ¿Los 1000 kilos recolectados en un solo día? ¿O el dato de que una piña, aunque esté verde, ya es apta para el consumo? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué te dejó con la boca abierta. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.